estamos con Lucía Gregori Jiménez, de la Falla. Chus Vilar, Mercader Cabañal. Muy bien, cuéntanos, ¿qué tal ha sido este año como fallera mayor? Muy bien, con muchas emociones, ha pasado muy rápido, todo el mundo te lo avisa, pero de verdad pasa muy rápido. Y bueno, he tenido compañeras maravillosas, así que súper bien. De 10, ¿verdad? Exacto, corto pero intenso, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Eres fallera desde siempre? Sí, bueno, desde los 3 añitos, Bueno. pero sí, en la misma comisión y siempre activa en la ¿Tu falla. familia también es fallera? Exacto, sí, todos Muy somos bien. falleros. Fantástico. ¿Hacéis actividades como playbacks, teatro, danzas Sí. valencianas? Sí, la verdad es que nuestra comisión está muy activa en el tema de los concursos, en la agrupación, participamos en todo lo que podemos y más, y sí, con mucha variedad. Muy bien, tú participas también Sí. en este tipo de actividades. ¿Qué opinas sobre las actividades culturales dentro del colectivo fallero? Pues yo creo que es una parte muy importante de nuestra fiesta, al final es cultura y creo que está muy bien llevarlas a cabo y darlas a conocer. Muy bien. ¿Perteneces a alguna otra comisión festiva de Valencia? No, Las con las fallas. fallas. Muy bien, fantástico. Y si fueras fallera mayor de Valencia y tienes que hacer la danza de la Virgen, ¿qué supondría para ti? Pues mira, la danza. A mí me gustaría mucho porque yo he hecho aparte de mi carrera, he hecho también los estudios oficiales de danza y he hecho folclore muchos años y la verdad es que Sería importante sí, para me ti, gustaría claro, mucho, sería sí. unir las fallas con otras de tus Exacto, pasiones. exacto. Muy bien. En cuanto a indumentaria, ¿te decantas más por indumentaria tradicional, siguiendo más patrones de siglos pasados, o eres más de tendencias actuales falleras del momento? Me gusta que haya de todo, la verdad. Muy Creo bien. que podemos evolucionar, no hay que olvidar al final de dónde venimos y creo que esa parte también es muy importante. Muy bien, fantástico. ¿Qué opinas del papel de la mujer en las fiestas? Pues creo que se le da importancia a la mujer, tanto con la corte y la fallera mayor de Valencia infantil y mayor, y bueno, es algo que me gusta, que se nos dé esa importancia, esa imagen y ese valor. Muy bien, y hablando de cortes de honor, ¿piensas que tienen el papel que deben de tener? ¿Piensas que podrían tener algo más de protagonismo? ¿Qué opinas? Yo creo que hay opiniones muy dispares, como en todo, somos mucha gente y al final cada uno tiene su opinión. Personalmente sí que me encantaría que se le pudiera dar un poquito más de protagonismo. No significa quitárselo a la fallera mayor, sino darle también ese protagonismo, no sé, que al final también han llegado ahí, también son una imagen, también nos representan y sí que me gustaría, pues al final son muchos actos, ojalá pudieran estar todas en todo y demás, pero oye, igual hay ocasiones en las que unas pueden ir a un lado y otras a otros y al final hay muchas cosas a la vez. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué tal fue el momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues mira, yo empecé a llorar desde el minuto cero porque a mi fallera mayor infantil, Aitana, fue la primera que nombraron, entonces yo ya estaba... En una nube. Exacto, yo lloré desde el principio hasta el final y en el momento que me nombraron a mí, muy contenta, además, como también te decía, hemos hecho muy buena piña con todas las falleras mayores del sector y todas estábamos contentas por todas, fue un abrazo, vamos, yo tengo fotos del momento del abrazo en el que me nombraron, yo estaba súper feliz, lo recuerdo con mucho cariño. Muy bien, pues siguiendo con esta felicidad, esperamos que disfrutes un montón de estos días que te esperan, que van a ser muy intensos, pero seguro que súper felices y que tengas muchísima suerte en la Fonteta. Muchas gracias. Muchas gracias.